Bienvenidos a Iberómanos, el refugio radiofónico de aquellos que reconocen su adicción a pensar una y otra vez en las claves históricas, geopolíticas e ideológicas que determinan el destino de aquellas sociedades que hoy hablan español y portugués. No os confundáis, no nos mueven ni la glorificación ni la condena, ni la nostalgia imperial ni la victimización poscolonial. Los iberohumanos queremos invitaros a un laboratorio lo más irreverente posible, en el que un grupo de académicos y expertos de todas las nacionalidades y orientaciones desentrañarán para nuestros oyentes las incógnitas que atraviesan el pasado y el presente del mundo ibérico global. Nuestro primer móvil es la fascinación. Nos fascina, es verdad, el legado de los viejos imperios de España y Portugal, aquellos amasijos mundiales de cabildos, parroquias y privilegios corporativos, tapices improbables, urdidos a partir de violencias, de acuerdos, de clientelas, de leyes, de mercedes, de misas y de algunas hipocresías. Aquellas Babilonias católicas fueron parteras de cambios colosales en la historia del mundo. Más nos fascina aún su derrumbe y lo parecida que es en muchos sentidos la historia de las repúblicas latinoamericanas, de España, de Portugal o de Filipinas, tras su nacimiento como estados modernos. Liberalismos de vanguardia, corrupciones patológicas, herencias malqueridas, debilidades geoestratégicas, altares resilientes, utopías súbitas, mestizajes ambiguos, violencias calculadas, democracias hundidas, dictaduras, populismos, transiciones cuestionadas, diversidades indigestas e incertidumbres crónicas. ¿Cómo se fragua esta tragedia tan distante como compartida? ¿Por qué esa sensación contradictoria de mismidad, de atracción y de extrañeza ante los problemas que unen y que separan a los casi 600 millones de hispanohablantes y 265 millones de lusoparlantes que se reparten por el planeta? ¿Por qué estamos tan lejos y tan cerca? Este podcast explorará posibles respuestas a estas preguntas y muchas otras más. Iberómanos, un podcast sobre historia, ideología y geopolítica en el mundo ibérico global. Con Rodrigo Escribano, investigador del Departamento de Historia Internacional y Global del CSIC. Hoy en conversación con la doctora Marcela Ternavasio de la Universidad de Buenos Aires y el doctor José María Portillo de la Universidad del País Vasco. En su novela titulada La campaña, Carlos Fuentes nos traslada a la Buenos Aires de 1810. Esa Buenos Aires que había prosperado merced al comercio transatlántico y a los pingües beneficios que dejaba el contrabando. Ese emporio que permanecía atento a la invasión napoleónica de la península ibérica, la cual hacía posible que la autoridad de los reyes de España se disipase para siempre. Esa ciudad, en definitiva, cuyos habitantes soslayaban un horizonte bifurcado. Algunos temían los desórdenes políticos sociales que podía conllevar el fin del Imperio español. Otros especulaban, ilusionados, sobre cómo la independencia podía traer consigo un nuevo comienzo, un escenario de prosperidad librecambista, de igualitarismo, de libertad individual y de progreso. Carlos Fuentes centra la atención del lector en Baltasar Bustos, un joven estudiante de Derecho que trabaja en la Real Audiencia. Bustos, a pesar de ser el vástago de una familia de hacenderos y gauchos muy poco amigos de las novedades, se ha empapado de los ideales de la Ilustración radical. Alucinado con las doctrinas de Rousseau, cree firmemente que la emancipación del trono español derivará en un nuevo contrato social. Los americanos crearán repúblicas que responderán a los mandatos de la voluntad general, barriendo con las divisiones étnicas y económicas del antiguo régimen. Embebido de su propia utopía e impulsado por un amor romántico que aquí no vamos a destripar, el joven Bustos se suma a los ejércitos patriotas. Durante 10 años recorre el teatro vasto y frenético de las guerras de independencia. Combate sable y fusil en mano a las tropas realistas en Bolivia, Chile, Perú, Venezuela y México, para al final volver a Buenos Aires.
Su experiencia, lejos de reafirmarle en su utopismo, le arroja a un universo muy complejo. Descubre que algunos líderes independentistas no desean una revolución social, sino tan solo acrecentar el poder aristocrático, llamémoslo así, que ya detentaban en los virreinatos. Se percata de que muchas comunidades indígenas permanecen indiferentes al conflicto imperial, puesto que siguen acomodadas en cosmovisiones ancestrales y modos de vida colectivista o carecen de interés en las promesas del constitucionalismo. Se da cuenta de que sus ideales democráticos son sólo una tímida letanía, que se diluye en una cacofonía de proyectos independentistas que van del republicanismo al monarquismo, del federalismo al centralismo, del contractualismo al autoritarismo. Su odisea americana le demuestra que las emancipaciones no son necesariamente la empresa compartida de los amantes de la justicia, sino también un descarnado juego de poder que podría terminar dejando tras de sí un bucle interminable de violencia, de ambición y de desunión. Se percata de que la voluntad utópica no derrotará necesariamente a las fatídicas inercias de la fortuna y de la naturaleza humana. Fuentes, con su verbo quirúrgico, logra que su ficción condense los grandes debates historiográficos y filosóficos en torno a las independencias latinoamericanas, y todo ello partiendo de una premisa fundamental, de un principio historicista que se sugiere a lo largo de la novela. En la génesis de las cosas se halla la explicación última de su condición presente. Para comprender de verdad los problemas que hoy aquejan a América Latina, España y Portugal, debemos entender los conflictos que les dieron partida de nacimiento como sociedades modernas. Hoy, amigos iberómanos, hablamos de las independencias latinoamericanas. El que les habla es Rodrigo Escribano, investigador del Departamento de Historia Internacional y Global del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Su proyecto Marie Curie del programa Horizonte Europa, titulado Post Empire, patrocina este programa. Pero pocas luces podría arrojar yo, que a la postre solo soy un humilde presentador, sobre las densas tinieblas que envuelven a las revoluciones latinoamericanas de independencia. Me encuentro tan perdido por estos lares como el pobre Baltasar Bustos cuando dejó Buenos Aires para perseguir sus sueños y sus utopías. Hoy voy a necesitar la ayuda de dos personajes versados en las lides independentistas, de dos veteranos que están acostumbrados a lidiar con los Bolívares, los Argüelles y los San Martines. Les presento a la doctora Marcela Ternavasio del CONICET argentino y al doctor Chema Portillo de la Universidad del País Vasco. Hola a los dos, os presento brevemente. Marcela es profesora y licenciada en Historia por la Universidad Nacional de la República, máster en Ciencias Sociales por Flaxo y doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires con estudios postdoctorales en la Universidad de Harvard. Actualmente, como he dicho, es investigadora del CONICET y del Consejo de Investigaciones de la UNR. También es profesora titular ordinaria de Historia Argentina en varias universidades de la República. Muchos hemos aprendido enormemente de los procesos independentistas latinoamericanos, particularmente en el Cono Sur, leyendo sus libros. Y no solo de aquello que pasó, sino de lo que podría haber pasado, que también es muy interesante, ¿no? Porque Marcela no solamente es una historiadora con la vocación de reconstruir objetivamente los procesos que acaecieron, sino que también ha flirteado con todos aquellos proyectos que buscaron modernizar América Latina y que buscaron soluciones a la condición geopolítica y soberana de América Latina después de las guerras napoleónicas que no se llegaron a consumar. Esto lo trata muy particularmente y profundamente en el que creo que es su último libro, desde luego es el último que yo me he leído, que lo muestro aquí para hacer propaganda, que es Los Juegos de la Política, las independencias hispanoamericanas frente a la contrarrevolución. ¿Cómo estás, Marcela? ¿Qué tal? Hola Rodrigo, hola Chema Portillo, como le decimos nosotros a José María Portillo Valdés. Hola a todos los que nos están escuchando.
Bienvenida. Bueno, te iba a preguntar así para abrir boca y que te conozcan un poco nuestros oyentes, ¿en qué andas ahora después de haber analizado en ese último libro las intentonas de reconquista de la corona española y también de la corona portuguesa y sus proyectos para intentar evitar las independencias republicanas? ¿En qué estás ahora? Mira, en dos grandes temas muy conectados, pero por un lado sigo trabajando e interesada en las cuestiones de los monarquismos transatlánticos. Contigo, Rodrigo, con Portillo Valdés compartimos proyectos que están en marcha, por lo cual sigo pensando en esta primera mitad del siglo XIX, cómo operan estos proyectos y estas conexiones transatlánticas. Y por el otro volví sobre un viejo personaje que siempre me interesó y me inquietó, que es don Juan Manuel de Rosas, que sería una versión postindependentista de república plebiscitaria y autoritaria. Y estoy terminando de armar un libro sobre su voz, cómo se construye un liderazgo político, centrado, digamos, en su figura. Así que estoy ahí a dos aguas entre los monarquistas y los republicanos plebiscitarios. Eso suena divertidísimo. Ya vemos Es en lo muy que nos... divertido. Muy divertido, ¿no? Ya vemos en lo que nos estás diciendo cómo se relativizan estas fronteras o esta ecuación que tendemos a hacer anacrónicamente desde el siglo XXI entre republicanismo, democracia, ciudadanía universal, como en las independencias latinoamericanas, hispanoamericanas, llámense como se quiera, se están barajando múltiples opciones que son susceptibles a veces de combinar perfectamente el principio republicano con el voto censitario o el autoritarismo gubernamental. Y yo creo que es muy valioso que empecemos también a comprender cómo ha habido múltiples modernidades posibles pugnando por salir adelante, tanto en el mundo de habla hispana como en el mundo en general, porque nos enfrentamos hoy en día a una posmodernidad, a un horizonte en el siglo XXI que vuelve a revestir esta complejidad profunda, ¿no? Y tenemos que pensarlo desde esos marcos mucho más plásticos. En Precisamente efecto, otro, sí, ¿no? plasticidad de la República, tal La cual. plasticidad de la República. Bueno, ya tenemos ahí un concepto interesante, ¿no? Precisamente otro que también piensa las cosas desde la complejidad y la plasticidad es nuestro segundo invitado, como he dicho, Chema Portillo, catedrático del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco. Él ha sido previamente profesor también en las universidades de Chicago, en Colombia, con la Cátedra Hinojosa, en el Externado de Colombia, en el Colegio de México, en el Instituto José María Luis Mora, en la Universidad de Nevada, en Santiago de Compostela y en Georgetown. No voy a describir toda su amplia producción, como no lo he hecho con Marcela, porque estaríamos aquí toda la tarde, pero sí decir que también los lectores, al menos de mi generación, nos hemos formado en las culturas constitucionales que eclosionaron con el quiebre de la monarquía católica, de la monarquía de España, tanto en América como en Europa. Nos hemos formado con sus libros, que han, de alguna manera, articulado una mirada muy profunda respecto de cuáles eran las raíces ideológicas y jurídicas de esas propuestas de independencia, que no se restringían simplemente a las doctrinas del contrato social o a las ideas importadas de la Ilustración francesa o escocesa, sino que tenían también su raigambre en tradiciones políticas y en debates políticos que se venían fraguando en el largo y medio plazo, tanto en la propia América como en España, ¿no? Su último libro, magnífico, ha estudiado de alguna manera los trasvases entre, aquí lo muestro para hacer propaganda, este es el último, ¿no, Chema? La última monografía que tienes, una historia atlántica de los orígenes de la nación y el Estado, tanto como el de Marcela, veréis que yo los tengo profanadísimos, no os he respetado absolutamente nada en ese sentido, los subrayo y los maltrato como quiero, porque igual que el de Marcela, es sumamente interesante y nos demuestra los trasvases que existen entre los lenguajes del derecho civil, del derecho de gentes y del derecho constitucional,
sobre todo en torno al concepto de emancipación. ¿Hasta qué punto los dirigentes políticos de la monarquía y particularmente de España consideraban que las sociedades latinoamericanas estaban listas para emanciparse? ¿Y qué quería decir la idea de emancipación en el contexto de la crisis de la monarquía? ¿Podían los latinoamericanos legítimamente organizar sus propias asambleas soberanas, organizar sus propios estados, organizar sus propios gobiernos, o debían seguir siendo tutelados por el poder del monarca o de la península? Bueno, Chema, ¿en qué estás ahora? ¿Qué estás trabajando después de haber publicado este libro que la verdad que es muy bueno? Pues muchas gracias y encantado de estar en este espacio con tantos amigos, algunos de más tiempo como Marcela y otros muy recientes como tú mismo, como Miquel o Juan y Felipe que los acabo de conocer y feliz de estar con vosotros compartiendo esto. Pues estoy en algo que ya avanzó Marcela, un proyecto de investigación del programa de generación del conocimiento del Ministerio Español de Universidades, Ciencia y Tecnología nos ha permitido iniciar en el Instituto Valentín de Foronda de la Universidad del País Vasco una línea nueva, completamente nueva de investigación, porque nunca se había hecho esto en el Instituto Valentín de Foronda, que a falta de mejor nombre, oyéndote quizá pueda ser mejor nombre el vuestro, Post Empire, pero nosotros como no teníamos mejor nombre le pusimos desimperialización y procesos de construcción nacional en el Atlántico hispano. La idea, por decirla muy rápidamente, del proyecto es la siguiente. La historiografía, tanto europea como americana, en las últimas 3 décadas ha investigado, yo creo que exhaustivamente, los procesos de independencia en América Latina. Y yo diría, si me preguntaran, bueno, ¿y qué crees que ha aportado todo este enorme aluvión de historiografía? Con respecto a cómo antes se analizaban los procesos de independencia en América Latina, yo sin duda diría que realmente la gran aportación ha sido pasar a ver los procesos de independencia como una historia atlántica, es decir, como un momento histórico que es absolutamente imposible de describir cabalmente y de explicar si uno simplemente analiza un marco concreto, digamos, México, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, yo creo que hoy en día no hay acercamiento a los procesos de independencia que se precie que no parta del supuesto de que ahí hay una historia atlántica interconectada y de procesos que tienen que ver con múltiples espacios al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Ahora bien, también es cierto que la historiografía considera que esto llega hasta 1824, por decirlo así, hasta Ayacucho, ¿no? Pero que a partir de ahí los procesos históricos vuelven a ser otra vez nacionales y que son estrictamente nacionales. No falta algo de razón en esto, creo que algo de razón hay en ello por un motivo obvio, y es que efectivamente a partir de ahí es cuando se consolidan las diferentes naciones a las que da lugar la desintegración de la monarquía hispana. Sin embargo, nuestro proyecto de investigación quiere plantear lo siguiente. También a partir de ahí hay una historia atlántica que contar y creo que es muy interesante. Si construir un imperio es un proceso complejo y acumulativo, que en el caso de la monarquía española, pues parece que nunca llega a completarse del todo en los 300 años que tuvo de vigencia en América, deshacerlo yo creo que es todavía más. Es decir, desimperializarse es un proceso complejísimo que tiene que ver no solamente con declarar la independencia, digamos que eso es un aperitivo de un proceso enormemente complejo, parte del cual, pues por ejemplo, has investigado tú mismo, Rodrigo, que tiene que ver con los reconocimientos, por ejemplo. Tiene que ver no solo con los reconocimientos, digamos, desde un punto de vista formal, mediante un tratado de paz y amistad, sino con el reconocimiento cultural también en la cultura política europea y americana de que hay otros espacios nuevos y que hay que jugar con ellos, ¿no? Implica también, como vio muy bien el libro mencionado de Marcela, la posibilidad de imaginar no de imaginar en el sentido de fantasear, sino en el sentido de imaginar algo perfectamente posible y perfectamente plausible, que es la configuración de esos espacios de muy diferentes maneras, ¿no? Implica también la desimperialización, recomponer familias que han quedado de un sitio y de otro, patrimonios, recomponer relaciones
cuando no existen relaciones diplomáticas estables. Es decir, es un proceso de una complejidad enorme. Entonces, nuestro proyecto trata simplemente de abrir boca al respecto, de llamar la atención de que hay un asunto historiográfico de primera magnitud y dentro de él, yo concretamente, de lo que me ocupo, Rodrigo, es de una parte muy pequeña, porque en realidad esto eh, lo hacen los investigadores y las investigadoras que están en el proyecto. Yo simplemente me voy a ocupar ahí de ver cómo comienza a jugar importancia a partir de los años 30, 40, 50 del siglo XIX, un concepto que luego en España va a dar muchísimo juego, tanto que está en nuestra Constitución, que ese es el concepto, la idea de nacionalidad. Eh, y esta idea comenzó a funcionar mucho más para referirse a América que para referirse a Cataluña, al País Vasco o cualquier otra parte de España. Una vez que América ya no era parte de España, es entonces cuando se despierta un interés inusitado, nunca visto antes, de los españoles por la América hispana, ¿no? Es decir, hay un descubrimiento realmente de Hispanoamérica en el momento en que América deja de ser parte del Imperio Español, ¿no? Bueno, pues de eso es de lo que yo me estoy ocupando ahora, preferentemente. Cosa que es muy interesante y casi nos desmonta el programa en el sentido de que al final íbamos a hablar o vamos a hablar de las independencias como un momento puntual que se suele situar cronológicamente entre 1808 y 1824. Efectivamente, cuando acaba este periodo, podemos hablar de estados ya desvinculados de la vieja monarquía católica, pero una cosa es la independencia política y otra cosa es el fin de esas estructuras de poder, esas estructuras confesionales, esas estructuras familiares, como tú lo has dicho, que configuraban el imperio. Resulta que ahí nos encontramos con una historia muchísimo más larga. Además, igual que lo que ha dicho Marcela, ya hablándonos de esa plasticidad de las repúblicas y de los sistemas políticos, tiene importancia para el presente, ¿cómo no ha de tenerla esta idea de que los imperios cuesta mucho desmantelarlos y además en el contexto de esos procesos de finalización, ruptura de la cultura imperial, pueden emerger conflictos? Hoy en día, los dos grandes desastres geopolíticos que vivimos en el mundo, la guerra ruso-ucraniana y el enfrentamiento de Israel con sus enemigos en la Franja de Gaza y en Cisjordania, oye, tienen que ver mucho con el legado de imperios que se quebraron y que no han dejado lugar a escenarios de paz donde se haya logrado consolidar una nueva cultura política o soberanías estables y reconocidas, ¿no? Con lo cual, tratar de entender cómo se desmantela ese imperio español en el largo plazo puede ser muy útil para pensar en esos conflictos posimperiales que hoy presiden las vidas de Europa, de Asia y en general del globo. Así que ya pueden ver nuestros oyentes que aquí no estamos simplemente hablando del pasado como una pieza de coleccionista, sino que estamos hablando de aquello que un teórico de la historia como Zoltán Bolívar Simon llamaría un pasado vivo, un pasado presente. Escuchas Iberómanos, un podcast sobre historia, ideología y geopolítica en el mundo ibérico global. Con Rodrigo Escribano, investigador del Departamento de Historia Internacional y Global del CSIC. Locución: Isabel Fernández Morales. Producción: Unidad de Divulgación, Cultura Científica y Edición Digital del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. ¿Por qué colapsaron los imperios de España y Portugal en América? Hoy en conversación con la doctora Marcela Ternavasio de la Universidad de Buenos Aires y el doctor José María Portillo de la Universidad del País Vasco. Bien, pues vamos a empezar la conversación sin más. Nos queda media hora, 40 minutos para hablar con calma y voy a arrojaros una pregunta y podéis contestar como os apetezca y en el orden que os apetezca. ¿Cuáles diríais vosotros que fueron las principales causas de las independencias latinoamericanas?
Marcela. Bueno, comienzo con lo más elemental y es que el gran tema de las causas de las revoluciones e independencias latinoamericanas ha ocupado a historiadores, ensayistas, literatos y opinión pública desde que empezaron, yo diría, o culminaron las independencias. Marcaría como primer mojón que el debate sobre las causas de las independencias se modeló a partir de la matriz de los mitos fundacionales de nuestras emergentes naciones en el siglo XIX, y donde se colocaba, por lo tanto, a la idea de nación en el punto de partida como un motor, ¿no? Una suerte de nacionalismo inmemorial que estaría motorizando ese espíritu independentista. Por lo tanto, la nación y la independencia, o las naciones y las independencias, aparecen en esos mitos fundacionales como puntos de partida y no como puntos de llegada, que, como sabemos, es lo que efectivamente ocurre a la luz de las distintas revisiones historiográficas que fueron deconstruyendo, ¿no? Los mitos fundacionales, los modelos nacionalistas y un largo etcétera. Ahora bien, mientras esto empieza a ocurrir, digamos, en la segunda mitad del siglo XX, mientras los historiadores comienzan a cuestionar esos viejos mitos y comienzan a revisar estas antiguas narrativas sobre las independencias y sus causas, aparecen, yo diría, y voy a sobresimplificar muchísimo para el público y que me entiendan, cuál sería uno de los debates fuertes que yo creo que persiste hasta hoy acerca de las causas o factores que producen los desenlaces independentistas y revolucionarios. Y es, por un lado, en el caso de las monarquías ibéricas, las crisis de las respectivas monarquías a partir de 1807-1808, con la ocupación napoleónica de la península ibérica, el traslado de la corte de Braganza a su colonia en Brasil y el traslado, ¿no?, de la familia real borbónica a la ciudad de Bayona, donde se producen las famosas abdicaciones o renuncias a la corona. Eso por un lado. Entonces, el gran colapso provendría de esta, digamos, suerte de desenlace inesperado en gran parte, pensado en ese corto o mediano plazo. Por otro lado, los que miran el proceso más en clave social ponen el eje en la cuestión colonial, es decir, hasta qué punto las crisis monárquicas fueron los desencadenantes de algo que venía de muy atrás, y es precisamente, para decirlo también muy rápido, la experiencia de humillación colonial, ¿no? Entonces, en el sustrato del debate está, bueno, ¿qué papel darle a cada uno de estos factores o variables? En cualquier caso, yo diría que las independencias latinoamericanas, y ahora incorporo también a Haití, que es la que se independiza previamente en 1804, no están para nada disociadas a sus crisis imperiales y sus respectivas monarquías. Quiero decir, en el caso que termina siendo Haití y Saint-Domingue, la Revolución Francesa de 1789 desata un proceso transatlántico en donde va a ocupar una gran centralidad la cuestión de la esclavitud, en el caso haitiano, y que será la deriva de esa revolución en un imperio de nuevo tipo, que es el imperio napoleónico, y la política napoleónica de volver atrás con las conquistas, ¿no?, que durante la Revolución Francesa se producen respecto de Haití, que es la abolición de la esclavitud, volver atrás sobre eso produce finalmente el punto de llegada, que es la independencia. En el caso hispano, no podemos desprenderlo, por supuesto, de la crisis de la monarquía de 1808, que, vuelvo a Portillo Valdés, provoca una inmediata federalización o un fideicomiso, ¿no?, de esa monarquía y del imperio, y que con distintos ritmos irá dando lugar a revoluciones que terminan, digamos, a partir de 1824 con la batalla de Ayacucho, con las independencias. El caso de Brasil, con otro timing, también está absolutamente asociado a la crisis de su monarquía, que logra durante unos años estabilizar que esa corona domine desde lo que era su colonia y luego convertido en Reino de Brasil en 1815, pero cuyas cortes en Lisboa, digamos, a partir de las dos crisis liberales, tanto en España como en Portugal,
va a reunir a sus cortes y siguiendo la ruta de lo que fue, digamos, la constituyente gaditana, y ahí le voy a dejar la palabra a Portillo, seguramente tiene mucho más para decir que yo, intenta, digamos, igual que en Cádiz, crear naciones bioceánicas para incorporar una nueva noción de imperio, y esto fracasa también y termina con ese punto de llegada que es la independencia de Brasil en 1822. Cierro con esta idea. Las causas de la independencia yo creo que va a seguir siendo en el próximo siglo un motivo de debate siempre renovado, pero en este caso, más allá de las discusiones, no podemos sino asociarlos a lo que fueron las crisis de las respectivas monarquías y a las crisis imperiales que trajeron como consecuencia. Bueno, muy interesante. Parecía una pregunta aburrida y fácil, pero ya estamos viendo que no tiene nada ni de aburrido ni de fácil. Es verdad que es una pregunta que, como ha dicho Marcela, es controvertida necesariamente. ¿Por qué? Porque la legitimidad de muchos estados que todavía existen se fundamenta en la idea de que las independencias se realizaron por parte de naciones que ya preexistían a la crisis de esas monarquías, ¿no? Eh, y bueno, como todos los estados, incluida la propia España, que tiene su mito de la independencia con la guerra contra Napoleón, se precisan de estos relatos simplificadores que, de alguna manera, generan identidades más o menos unívocas. Pero ya vemos que la realidad histórica no tiende a compadecerse de estos relatos simplificadores. Chema, Marcela ha puesto varias variables sobre la mesa. ¿Qué opinas tú sobre esas causas de las independencias latinoamericanas? Bueno, como dices bien, Rodrigo, con Marcela nunca nada es ni aburrido ni previsible, ¿no? En la respuesta. Y creo que ella ha dado una respuesta muy bien articulada, muy cabal sobre lo que entiendo yo también que son las causas principales que llevan a un hecho realmente sorprendente, y es que el mundo que se conocía, digamos, en 1780, 1790, y esto lo podía se podía vivir en una vida, es decir, la biografía de muchas personas incluye este periodo, hacia 1840 eh, se parece muy poco. Ha cambiado radicalmente. Es decir, pensemos que hay personas que han logrado vivir esas décadas y han sido ni más ni menos que súbditos de al menos dos monarquías diferentes, en algunos lugares como México o como Brasil de tres. Han sido ciudadanos de una república. Han vivido en un imperio y han vivido en lo que luego llamaríamos un Estado-nación. Es decir, la intensidad del cambio es muchísima, ¿no? Para esas generaciones. Un libro reciente de Nathan Perl Rosenthal, que acaba de traducirse al español, La Era de las Revoluciones, explica precisamente todo ese periodo para todo el Atlántico euroamericano, precisamente con la idea de las dos generaciones que dieron lugar a ese proceso, ¿no? Y insistiendo muchísimo en ese proceso de cambio tan brutal que se da, ¿no? Yo si tuviera que resumir a Marcela, lo cual es difícil, para insistir o para enfatizar cuáles creo yo que son realmente los motores que llevan a ese cambio tan acelerado, que aceleran tanto en la historia de Occidente, diría que es fundamentalmente la crisis de los imperios. Es decir, Europa estaba articulada por una parte internamente en Europa en una serie de monarquías o de soberanías territoriales, casi todas ellas en forma de monarquía, algunas no, pero prácticamente todas sí, bien fuera con un monarca, con un príncipe, con algún tipo de soberano personal, articulaban el occidente desde el siglo XV, desde finales del siglo XV, principios del siglo XVI, articulan el orbe, lo que ellos entendían que era el orbe, desde el punto de vista de la cristianitas, ¿no? Es la cristianitas la que tiene que gestionar todo ese mundo, ¿no? Y la forma de gestionar la cristianitas, todo ese mundo amplio del occidente euroamericano y en parte asiático, es a través de estructuras imperiales, ¿no? Bien, el problema es cuándo estas estructuras imperiales dejan de funcionar correctamente y por qué dejan de funcionar correctamente, ¿no? Estas estructuras, desde los años 60 del siglo XVIII,
comienzan a dar claras muestras de agotamiento por un motivo, porque están pensadas estas estructuras sobre la base de monarquías. Y las monarquías son estructuras dinásticas, que responden a un interés dinástico. Y este interés dinástico lleva a esas monarquías imperiales a enfrentamientos cada vez más intensos y cada vez más globales, ¿no? De hecho, la Guerra de los Siete Años, entre los años 50 y 60 del siglo XVIII, por muchos historiadores es vista precisamente como la Primera Guerra Mundial en ese sentido, ¿no? Es decir, una guerra ya demasiado global. Esto tensiona enormemente la razón dinástica de esas monarquías, hasta el punto de que comienza a cuestionarse su viabilidad. Y sobre todo comienza a cuestionarse algo más importante con su viabilidad, y es su legitimidad. Es legítimo que sigan existiendo estas estructuras imperiales de monarquías europeas que ocupan todo el orbe occidental, ¿no? Esa pregunta es una pregunta fundamental que se empieza a realizar en América del Norte en los años 70 del siglo XVIII, pero que va a reproducirse muchísimo a partir de entonces en diferentes lugares, siempre a medida que estas estructuras imperiales den muestras de mal funcionamiento, de agotamiento, de que han llegado a su límite. Y en el caso de la monarquía española, si queremos encontrar un elemento muy simbólico de ello, pues yo diría que es la batalla de Trafalgar, ¿no? En la batalla de Trafalgar, un navío mastodóntico, gigantesco, como es el Santísima Trinidad, con ese nombre tan católico, es rápidamente liquidado por unos buques mucho más ágiles, más pequeños, pero más ágiles, mejor distribuidos, ocupan más espacio en el mar, pero están mucho mejor gestionados, ¿no? Es que en realidad esa batalla es casi un parangón del Imperio Británico basado sobre el mar, sobre el control de los circuitos comerciales, ¿no? Y el antiguo Imperio Español, ¿no? De católico, ¿no? Y que realmente está lanzando una señal a sus coloniales clarísima. Esto va a dejar de funcionar en cualquier momento, ¿no? ¿Qué es lo importante? Algo que señaló Marcela también, y que realmente es muy característico de este proceso de crisis de la monarquía española y del Imperio Español, y por lo tanto del inicio de las independencias de la América Española. Y es que sí hay un intento bastante serio de reconstruir el tejido imperial. Y este intento de reconstruir el tejido imperial no proviene ahora de la monarquía, sino que va a provenir de un sujeto nuevo que surge en medio de la crisis de la monarquía precisamente, y que se llama Nación Española. La nación española no es la nación de la España que conocemos a partir de 1898, del final del siglo XIX, sino que es una nación de una enorme complejidad. ¿Por qué? Pues porque es una nación imperial, porque de lo que se trata es de reconstruir ese tejido imperial sobre la base no de una legitimidad dinástica, sino sobre la base de una legitimidad de la nación. Y se extiende una idea muy primaria, pero muy interesante también, y es... ¿Y esa nación qué es? Bueno, pues es que lo dice ni más ni menos que el primer artículo de la Constitución, de la primera Constitución española, de la Constitución de Cádiz, ¿no? Es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Es decir, esa nación imperial está desde Filipinas hasta Buenos Aires, y desde Bilbao hasta Ciudad de México, ¿no? Es decir, ocupa todo lo que antes ocupaba la monarquía, pero su legitimidad es nueva. Su legitimidad no es la dinastía, ya no hay un interés dinástico detrás de ese imperio, sino nacional. ¿Cuál es el problema de esta eh, transformación constitucional que se produce en 1812? Que tiene trampas, y que tiene trampas muy obvias para una parte de esos nacionales, de esos nuevos nacionales. Y la trampa es la siguiente: ustedes, señores americanos, van a estar siempre infrarrepresentados dentro de la representación de este nuevo sujeto político fundamental al que llamamos nación española. Ustedes siempre tendrán menos representación. Nunca permitiremos que el corazón de esta nación imperial se traslade de Madrid a Ciudad de México. Y nunca permitiremos que los coloniales acaben gobernando a los metropolitanos. Nunca permitiremos que ocurra lo que ocurrió en Portugal, ¿no? En cierto modo, ¿no? Entonces, eso yo creo que provocó tal grado de frustración en América. Está en las bibliotecas y las hemerotecas europeas y americanas llenas de textos de americanos realmente frustrados al comprobar que esta operación de reciclaje constitucional del imperio volvía a ser para ellos una forma de demostración de la superioritas metropolitana sobre el espacio colonial. Yo creo que es lo que eso fundamentalmente hizo inviable la solución constitucional del imperio. Y una vez que el imperio no tenía solución constitucional, no tenía solución de ningún tipo, y yo creo que ahí es donde
realmente inicia un proceso claro por parte de las élites americanas de, bueno, pues busquemos nuestro propio espacio político, dado que compartirlo con España a través de una nación española parece imposible y además es muy frustrante, ¿no? Bien, has hablado ahora de las élites. No sé si quería decir algo, Marcela, antes de pasar a la siguiente pregunta. Bueno, Chema acaba de mencionar a las élites, ha dicho. Las élites políticas americanas no podían aceptar este encaje desigual en esa nueva monarquía imperial parlamentaria que estaban planificando o que se propone desde las Cortes de Cádiz. Ahora mi pregunta es, ¿son entonces las élites americanas las protagonistas esenciales de los proyectos emancipadores? Es decir, ¿vosotros diríais que las independencias fueron proyectos democráticos que buscaron distribuir el poder entre amplios sectores de la sociedad civil en Perú, en Argentina, en Montevideo, en Chile? ¿O más bien respondieron a la voluntad de poder de algunas élites reducidas? Marcela, no sé si quieres comenzar. Bueno, voy a tratar de ir tomando por algunos aspectos de una pregunta claramente compleja. Eh, Sin duda que, como suele ocurrir en las revoluciones, toda revolución va creando sus propias dirigencias sobre la marcha. Es decir, hay una dirigencia inicialmente que puede tener capacidad de movilizar detrás de determinadas causas, pero lo que es interesante en el caso latinoamericano es la aparición ex nihilo de quienes hacen de la revolución su propia carrera política. Y allí tenemos desde abogados, militares, por supuesto, y un largo etcétera. O sea, hay un recambio, ¿no?, dentro de las élites y cómo se van configurando estas élites. Pero como ocurre en todo proceso revolucionario, esas élites ahora están compelidas a construir agendas muy marcadas precisamente por los distintos segmentos sociales de los cuales necesita apoyo. Y en unas sociedades como las iberoamericanas, multiétnicas, con distintos segmentos entre los de abajo y los de arriba, como dirían, ¿no?, muchos de nuestros colegas, vamos a ver en cada región cómo se van configurando tanto esas agendas como esos apoyos, apoyos y agendas que podían ir a favor de las revoluciones y las independencias, como a favor, ¿no?, de la restitución de la metrópoli y de alguna forma de monarquía que dependa, ¿no?, de nuestra madre patria. El contenido plebeyo de muchos de estos monarquismos pro-metropolitanos han sido muy estudiados. Por lo tanto, no se puede hacer una distinción tajante entre estos nuevos sectores criollos que van a estar divididos en muy diversos bandos, que por supuesto van más allá del bando entre fidelistas a la corona e independentistas. Pero hay un punto ahí también que me interesa señalar, retomando tu pregunta, Rodrigo, y retomando lo que decía Chema sobre las dirigencias y los distintos segmentos sociales que se movilizan. Es muy impresionante en Latinoamérica cómo la federalización, de hecho, de esa monarquía convierte a las distintas formas de reivindicación de lo federal, esto es, de autogobierno de los pueblos, en una causa con una potencia popular impresionante. Por lo tanto, si el proyecto de la Constitución de Cádiz, que crea una nación bioceánica, que incorpora por primera vez, pero de manera desigual, ¿no?, a las ex colonias convertidas ahora en supuestamente parte esencial de la monarquía, eso se reproduce al interior de los sectores insurgentes que no participan del emprendimiento gaditano, en primer lugar, para considerar que ese proyecto de nación, que la palabra nación como sujeto jurídico de imputación de la soberanía es un concepto despótico. Es decir, la idea de nación quiere imponernos a nosotros un despotismo sobre nuestros derechos al autogobierno. Pero esto se reproduce al interior de los distintos proyectos que disputan en las regiones que quieren
organizar su autogobierno entre los proyectos centralistas y los proyectos federales. Y como sabemos, por lo general, a los proyectos centralistas que quieren imponer una idea de nación única e indivisible, les cuesta mucho tener el poder de movilización que logran en diversas regiones estas distintas causas del federalismo. Entonces, eso me parece interesante. Y la otra cuestión también que me parece interesante sobre el papel de las élites y yo diría de las ideas y de los proyectos en pugna en las independencias latinoamericanas, y volviendo al personaje de Carlos Fuentes, ¿no? Al de Bustos, lo que vemos es muchas trayectorias dirigenciales, ya sea desde las letras hacia las armas, que generan un profundo desencanto en la trayectoria misma de los procesos revolucionarios independentistas. Por supuesto que el ejemplo clarísimo es don Simón Bolívar, ¿sí? ¿No? Que al final de sus días se lamenta de estos pueblos que ha liberado, como se lamentará San Martín en su ostracismo voluntario en Francia, esperando un reconocimiento glorioso a su gesta que llegará tarde para él o para sus ambiciones, pero uno podría pensar que el personaje de Bustos se parece bastante a don Bernardo de Monteagudo. Es decir, Bernardo de Monteagudo, que acompaña, ¿no?, en su segunda vida a los ejércitos sanmartinianos y se convertirá en lo que podríamos llamar el monje negro de San Martín, comienza su carrera en Buenos Aires siendo un publicista, un radical, revolucionario y jacobino, con ideas rusonianas y con una idea de democracia antigua que al mismo tiempo se combinaba con el republicanismo clásico en términos de la virtud, pero también, ¿por qué no?, de un dictador que requiera poner orden a este proceso revolucionario en marcha. Bueno, su trayectoria a medida que va recorriendo, ¿no?, esa cartografía guerrera y pasa a Chile y de Chile a Lima, bueno, su trayectoria es una trayectoria con una deriva autoritaria fenomenal. Digo, del rusoniano que teníamos pasamos a un personaje que por tal motivo será odiado en Lima, terminará asesinado, pero digamos, se lo hace en gran parte responsable de la deriva autoritaria de San Martín. A mí me parece exagerado en algunas de las versiones esto. San Martín tenía sus propias ideas de orden muy similares, pero lo cierto es que en esas trayectorias podemos ver también cómo van cambiando sobre la marcha y cómo se van disputando todos estos proyectos. Ahora, más allá de todas las continuidades, de las disputas de proyectos que van desde lo más radical a lo más reaccionario, del federalismo al centralismo, del monarquismo al republicanismo, sin duda que las revoluciones y la independencia traen un cambio formidable, ¿no?, a escala global. Es el primer gran experimento en Hispanoamérica republicano y vuelvo a la plasticidad de la república. Lo que vendrá después son ensayos republicanos que van a tener derivas radicales, derivas liberales y derivas autoritarias dentro de un marco republicano y democrático. Y cuando los exiliados, por ejemplo, del Río de la Plata, en la República de Juan Manuel de Rosas, miran desde Río de Janeiro la experiencia brasileña de monarquía constitucional, dirán, bueno, en realidad es acá donde existe la verdadera democracia, en la monarquía, no en aquella república que nos ha echado de nuestro territorio por no tolerar el disenso. Entonces, me parece que, en efecto, la expansión de la participación política, de la ciudadanía en armas, de la ciudadanía a través del voto, con todos los paréntesis que le podamos poner, implicó un cambio rotundo, más allá de las continuidades en los planos jurídicos o social, de cuestiones que sin duda tienen que ver con el antiguo régimen. Fascinante. Chema, no sé si querías comentar algo. Bueno, yo creo de nuevo que podrías haber traído solo a Marcela, porque la verdad es que cuando ella habla yo no hago más que decir que sí con la cabeza porque sería precisamente lo que yo respondería a tus preguntas. Añadiría simplemente, por lo que preguntabas de las élites, nada, dos pinceladas muy breves. En primer lugar, sí, obviamente es un gobierno de élites, yo diría que como cualquier gobierno de la humanidad
yo diría que siempre, ¿no? Pero por lo menos hasta tiempos muy recientes, es decir, el gobierno siempre es un gobierno de élites, ¿no? La cuestión está en que las élites se reconforman en este periodo. En este periodo que va desde finales del 18 hasta los años 40 del siglo XIX, las élites han cambiado, ¿no? Es decir, esto lo podemos ver también en la propia historia interior de España, ¿no? Si uno echa la vista a quiénes son quienes dirigen la política española en los años 40, 50 del siglo XIX, no tiene nada que ver con quienes dirigían la política española de Carlos III y de Carlos IV, ¿no? Las élites han cambiado, ¿no? Y esa renovación en las élites, en esa renovación de las élites hay aspectos muy interesantes que sí los trae esta nueva dinámica que se produce con las revoluciones. Por ejemplo, la entrada en esas élites de sujetos que nunca habrían entrado o habría sido muy difícil que entraran anteriormente, ¿no? Un caso muy claro, Espartero, ¿no? En España, ¿no? Es de un origen Rosas, ¿no? Son personas que no se les esperaba en la fiesta de las élites previamente. Y aquí hay un elemento importante para entender esto y es, uno, que los procesos de independencia dentro de este contexto de revoluciones que se producen en todo el Atlántico, no solamente en el hispano, sino en todo el Atlántico, provocan algo que yo creo que es interesante analizarlo historiográficamente, es la militarización de la sociedad. Son sociedades que se han militarizado. Militarizado de una manera muy clara. Los ejércitos no pueden ya funcionar, eh, no lo pueden hacer ya a finales del siglo XVIII, mucho menos a principios del siglo XIX, con toda esta serie de guerras, este amplio ciclo revolucionario que llega precisamente hasta los años 40, no pueden funcionar con el sistema tradicional que combinaba los soldados de enganche con soldados por conscripción, ¿no? Es decir, estas guerras necesitan a la sociedad eh, peleando, ¿no? Y esto significa una militarización intensísima, es decir, hay armas, hay soldados en todas las familias, hay soldados en todos los pueblos, hay militares por todas partes, ¿no? Y esto permite también un ascenso social a través de la milicia y a través del ejército de sectores sociales que antes no habrían podido lograr nunca ese tipo de ascenso. Militarizan en las sociedades americanas, que son mucho más complejas que la sociedad española y europea, militarizan también las castas, militarizan a los indígenas, ¿no? A muchos pueblos indígenas, es decir, la militarización es muy generalizada. Dos, hay un proceso de lo que Antonio Anino llamó en su momento, luego se discutió muchísimo sobre eso, una ruralización de la política. Y si esto parece excesivo, por lo menos lo que sí hay es una descentralización de la política de la corte hacia otros espacios, ¿no? Del espectro territorial, sea de la monarquía, sea de un espacio republicano americano. Es decir, empieza a ser significativo políticamente también Puebla, o empieza a ser significativo también Zacatecas, o lugares que antes políticamente eran muy poco significativos. De hecho, ahí se puede iniciar una revolución que acabe llevando al poder nacional a nuevas élites procedentes, en muchos casos, de estos sectores populares que han ido ascendiendo a través del ejército, ¿no? Y otro factor importante que yo creo que también deberíamos tener en cuenta cuando hablamos de esta cuestión es, sí, la conducción de la política, digamos, en el sentido de quiénes hacen las constituciones, quiénes gobiernan, además, obviamente es de las élites y de un tipo muy concreto de élites de manera más habitual, es decir, de los criollos, ¿no? Para entendernos. Pero esto no quiere decir, ni mucho menos, que ahí se agote este proceso. Este proceso, al contrario, es un proceso en el que si no dirigen, desde luego sí participan y sí logran utilizar de manera estratégica de manera muy perspicaz grupos que ven ampliarse simplemente sus posibilidades de actuación, ¿no? Por ejemplo, un caso que está estudiado, el de las comunidades afroamericanas del norte de Colombia que estudió Marcela Echeverry, ¿no? Y que tienen actuaciones políticas que en principio podrían parecer sorprendentes, porque esta gente son realistas. Bueno, son realistas por una respuesta tan simple como que les conviene. Y les conviene de acuerdo no con los parámetros de una idea de la nación colombiana, de la nación neogranadina, de una proyección constitucional de esa idea, sino que les conviene desde un punto de vista mucho más práctico para ellos de si vamos a poder ir dejando esto de la esclavitud a un lado, ¿no?
Entonces, este tipo de actuaciones en los procesos revolucionarios, los procesos de independencia, yo creo que son muy interesantes. De hecho, diré que creo que las historiografías más recientes, no las de mi generación, que nos ocupamos más, pues precisamente de las élites, ¿no? Rodrigo, sino los historiadores más jóvenes a esto le prestan muchísima más atención y con razón, porque son procesos, parte del proceso histórico que, sin embargo, de la otra manera quedan bastante desatendidos, pero son, ya digo, son de un enorme interés, ¿eh? Porque son actuaciones dentro del proceso de independencia muy importantes, ¿eh? Ahí tendremos otro programa sobre América Latina y el propio mundo de habla hispana en general como una vanguardia de la democracia en el mundo hasta cierto punto, ¿no? Puede que no de una democracia de tipo liberal representativo, estable, homologable a los Estados Unidos, pero sí de formas de democratización que incluso llegan a cuotas de participación más elevada, que esto Hilda Sábato, James Sanders también han contribuido mucho. Pero bueno, voy a poner en marcha la máquina de caricaturizar y de simplificar y a resumir lo que habéis dicho, que es absolutamente fascinante. Es decir, esta es la historia de dos monarquías imperiales que hasta mediados del siglo XVIII dominaban las Américas y también muchos espacios asiáticos a partir de esos sistemas corporativos, jerárquicos, basados en el principio dinástico, propios de la cultura política del antiguo régimen. Cuando este sistema dinástico y confesional empieza a entrar en crisis, en una crisis global que golpea particularmente a sus centros, empieza a ser ineficaz, empieza a percibirse como, como injusto en términos de la distribución del poder, eh, y llegan las guerras napoleónicas, se quiebra desde sus centros, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos? Que esa vieja monarquía española pierde el centro articulador de la corona y los antiguos centros de poder local, las ciudades de la monarquía, tanto en América como en España, convocan juntas que se convierten en el órgano legítimo de poder. Los liberales de la península, los liberales españoles, intentan reciclar el imperio, darle un nuevo principio de legitimidad, convocando estas Cortes de Cádiz, pero lo hacen con una trampa, tratando de mantener de alguna manera la preeminencia del poder peninsular de la metrópoli frente a los americanos y les conceden menos representación. En ese contexto, esas juntas americanas y esas élites americanas toman la decisión o apuestan por la vía de crear sus propios cuerpos políticos soberanos y regir sus propios destinos, pero tienen que hacerlo en un contexto de enfrentamiento en que el viejo sistema imperial todavía no ha desaparecido y tiene muchos partidarios, tienen que buscar, por tanto, apoyos sociales y esto genera procesos de democratización y de militarización también, debido a las guerras que desencadena, que van a dar lugar a este laboratorio, ¿no? Lleno de ensayos, de nuevos experimentos políticos que va a ser la América Latina del siglo XIX. Bueno, desde luego muy distinto a esos relatos que estamos acostumbrados a consumir tanto en España como en las repúblicas latinoamericanas, según los cuales existían o preexistían naciones que simplemente se dieron a sí mismas una constitución para sancionar unas identidades que ya estaban consolidadas, ¿no? Las naciones no son eternas, en este caso vemos cómo los estados latinoamericanos y la propia España fueron el fruto de un proceso muy complejo y que implicó diversos proyectos que se realizaron solo parcialmente. Yo creo que nos hemos quedado sin tiempo, tristemente, pero os voy a hacer una pregunta rapidísima, rapidísima, para que la contestéis muy rápido, porque lo que vuestros análisis yo creo que han suscitado, al menos en mí, yo creo que lo harán en los oyentes, es esta idea de que la historia no está escrita, de que no estamos entregados a la fatalidad, de que lo que pasó no tenía por qué pasar, de que precisamente la ruptura de las monarquías imperiales ibéricas supuso la apertura de posibilidades para muchos actores que antes no habían tenido acceso a la representación, que antes no habían tenido una voz política y en un momento dado lo tuvieron. Pero bueno, mi pregunta es, ¿podrían las independencias no haber sucedido o haber sucedido de otro modo? Decidme así un poco sintéticamente, aunque ya habéis adelantado mucho en vuestras respuestas previas.
Yo le voy a robar la idea a Chema Portillo, que seguramente él podrá desarrollarla mejor. Es decir, ¿por qué no cuajó o no cuajaron los proyectos de naciones bioceánicas tanto en el mundo hispánico como en Portugal? Algo que, como bien dice Chema, tuvieron a la mano el Imperio Británico y luego la Francia y no lo ensayaron, ¿no? Entonces, ahora, uno podría decir con el diario del lunes, ceguera de los liberales, ¿no? Por lo que Chema acaba de explicar. A una ceguera que podemos continuar de manera más recalcitrante, ceguera de Fernando VII cuando es restaurado en el trono y declara la guerra de alta intensidad a toda América para la reconquista. Bueno, en ese marco se podría pensar contrafácticamente que podría haber surgido algún sistema mixto en donde, en efecto, lo que incorporaba primero las Cortes de Cádiz en las zonas centrales del imperio y dejar sobrevivir a las zonas marginales de ese imperio que estaban con sus causas independentistas. Pero bueno, como digo, siempre con el diario del lunes es más fácil hablar de cegueras y hay que ponerle el cuerpo, ¿no? Cuando se está haciendo política y haciendo la guerra. Pues yo para responder, como has pedido muy rápidamente a tu pregunta, Rodrigo, diría sí. Claro que podría haber sido de otra manera, de varias maneras diferentes. Y no es historia contrafactual, es que fue de varias maneras diferentes. De hecho, lo fue, ¿no? Lo fue para España, pero otros casos coetáneos, como el del Reino Unido, como el de Francia, nos demuestran que, o el de Holanda, nos demuestran que las historias imperiales, por supuesto, que podían haberse sucedido de otras muchísimas maneras diferentes. De hecho, como dice Marcela, España lo tuvo más o menos fácil para forzar una solución de ese tipo, que a las élites americanas no les habría parecido nada mal, lo tuvo más o menos fácil hasta 1823. A partir de ahí se complica mucho ya, porque con el reconocimiento de las independencias por parte de Estados Unidos, luego del Reino Unido, Francia y demás, esto se complica enormemente. Pero hasta entonces España tenía bastante fácil el haber reconstruido el tejido imperial, ¿no? Y de hecho podía haberlo hecho y podía haber sido de muy distintas maneras. Muy interesante. Si uno consulta autobiografías de algunos diputados y gobernantes que participaron de los gabinetes liberales durante las Cortes de Cádiz y luego durante las Cortes de Madrid entre 1820 y 1823, había mucho arrepentimiento en esos peninsulares, ¿no? Si uno se lee el texto, los apuntes autobiográficos de Argüelles, de Antonio Alcalá Galiano, de Martínez de la Rosa, casi siempre surge este lamento: ay, ¿por qué no transigimos con la posibilidad de una suerte de independencia o autonomía pactada, creando tronos autónomos en América con sus propios sistemas parlamentarios y simplemente con una unión interdinástica y comercial laxa que nos hubiera permitido algo así como una Commonwealth hispánica? Y esto nos demuestra que eran simplemente ensoñaciones de estos actores ni delirios retrospectivos, sino que era una conciencia dolorosa de una posibilidad cierta que tuvieron. Bien, pues con esto vamos a cerrar el programa. Yo creo que ha sido una primera sesión magnífica de Iberómanos que demuestra muy bien aquello que aspiramos, a capturar mitos que siguen circulando respecto del pasado compartido de España, de América Latina, de Filipinas y de Portugal. Y mostrar la pobreza de dichos mitos, bucear en las aguas del pasado y encontrarnos con esos arrecifes llenos de eventos inesperados, de complejidad y de riqueza. Yo creo que la fascinación frente a este proceso nada unilateral, tan multifactorial que fueron las independencias, nos permite pensar con mucha mayor profundidad el presente e imaginar también los futuros de este mundo del siglo XXI que vuelve a caracterizarse por una crisis sistémica, por un desequilibrio muy fuerte en la capacidad de los sistemas que hemos considerado legítimos hasta el momento para cumplir las demandas de los ciudadanos del mundo. Bien, pues está bien que nos asomemos a otros mundos que vivieron crisis similares y tratar de entender
las virtudes y los errores que los hombres y las mujeres de aquellos tiempos desplegaron a la hora de enfrentarse a dichas crisis, ¿no? Así que bueno, sin más preámbulos, os despido. Millones de gracias por estar aquí y seguro que nos veremos en próximos programas. Un gusto. Gracias a ti y a todo el equipo. Gracias. Iberómanos, un podcast sobre historia, ideología y geopolítica en el mundo ibérico global.